Los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. ¿Quién trajo su Biblia? Amén, qué bueno. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiero que la iglesia repita este versículo puesto de pie. Póngase de pie y vamos a proclamar este versículo. Porque si es cierto esto, hermano, tiene que suceder algo. La palabra de Dios es que viva y eficaz. Vamos a leerlo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. La palabra de Dios es viva. No es letra muerta, no es una letra pasiva, no es una palabra inerte. La palabra de Dios es viva porque proviene de un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios que vive para siempre. Un día el apóstol Pedro le dijo a Jesús: Señor Jesús, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Es viva porque proviene de un Dios vivo. Esta palabra viva que usa el escritor de Hebreos proviene del griego sao. Ahorita nuestros hermanos en video le van a escribir la palabra y va a estar proyectada en pantallas. La palabra sao. Así, cuando usted lee en griego, en lugar de encontrar viva, encuentra la palabra sao, que significa tener vida espiritual o vida de Dios. Cuando usted encuentra esta palabra en la Biblia, sao significa que es vida de Dios. Es decir, lo que acabamos de leer en este momento en Hebreos 4:12 es que la palabra de Dios es viva. Quiere decir que la palabra de Dios tiene vida. ¿De quién? De Dios. Hay tres palabras que usted encuentra como vida en el Evangelio, sobre todo en el Nuevo Testamento. La primera palabra para referirse a vida es bios. Usted seguramente cuando tomó en secundaria biología le explicaron que bio es la vida biológica, la vida natural, la vida humana. Pero también a veces cuando lee el Nuevo Testamento se encuentra la palabra suche, que significa la vida del alma, donde están los pensamientos, los sentimientos, el intelecto, suche. Pero cuando el escritor de Hebreos escribe, no pone que es la palabra bios o la palabra suche que solamente llega al alma. Cuando el escritor de Hebreos pone que la palabra de Dios es viva, pone la palabra sao, que significa vida de Dios. La palabra de Dios tiene vida de Dios. Es un libro que tiene vida, hermano.
Cuando usted tiene en las manos una Biblia, sea electrónicamente o sea impresa, usted sabe qué es lo que tiene. Tiene un organismo vivo en sus manos. La misma palabra define la palabra de Dios como una semilla. Lucas 8:11 dice: esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Cuando Jesús explicó una parábola acerca del sembrador, el Señor le explica a sus discípulos y les dice: la palabra de Dios es la semilla. ¿Sabe por qué, hermano? Que la palabra tiene vida en sí mismo. La palabra, cuando cae en una tierra fértil, en una tierra buena, produce vida y vida en abundante. Así como cuando usted siembra en una semilla y esa semilla cae en una buena tierra, en una tierra fértil, ¿qué va a hacer esa semilla? Va a dar fruto. Asimismo, cuando quien escucha la palabra de Dios tiene un buen corazón, tiene un corazón que cree, esa palabra que escucha va a producir un fruto en su vida, hermano. La palabra tiene vida. ¿Y sabe por qué también la palabra está viva? Porque la palabra es una persona. ¿Quién es la palabra? ¿Quién nos dice la Biblia que es la palabra? En Juan capítulo 1, versículo 1, si me gustan acompañar a leer, Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio era el verbo. Ahí está la palabra. Era el verbo, era la palabra. Juan está hablando de Jesús y dice: en el principio Jesús era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Jesús era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Usted recuerda en la creación que Dios decía: hágase la luz, ¿y qué pasaba? Se hacía la luz. Háganse los animales, y se hacían los animales. Dios no hizo la creación con las manos, excepto al hombre, excepto a la mujer. Todo lo hizo con la palabra de su boca. Y dice el versículo 14, aquí mismo en Juan capítulo 1: y aquel verbo, ¿qué pasó? Y la palabra fue hecha carne. La palabra de Dios, la voz de Dios, se hizo carne, tomó forma humana en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, hermano, cuando usted se dispone a leer la palabra de Dios, Dios está ahí. Aquí está su voz, aquí está su presencia. Cuando usted decide leer la Biblia, en ese momento, mire, este es un organismo vivo. Esta no es letra muerta. Aquí está Dios, y Dios le está hablando a usted. Ahorita que estamos meditando en su palabra, ¿dónde cree que está Dios? ¿Dios está lejos? Dios está cerca. Y mire, su voz está hablándonos en esta mañana. ¿Quiere ver un ejemplo de cómo actúa la palabra viva de Dios? ¿De cómo se mueve la palabra de Dios en medio de nosotros? Abra su Biblia ahora en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4.
Vamos a ubicar nuestra mirada en el versículo 46. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Mire bien, tenemos a tres personajes: a Jesús, a un oficial del rey y al hijo del oficial del rey que estaba enfermo. Y tenemos dos ciudades. La número uno que nos menciona el versículo 46, ¿cuál es? Caná de Galilea. ¿Y cuál es la segunda? Capernaum. ¿Dónde estaba Jesús? En Caná. ¿Y dónde estaba el oficial del rey? En Capernaum. ¿Sabe que entre Caná y Capernaum hay unos 40 kilómetros de distancia? Más o menos lo que un corredor de maratón hace. El maratón es de 42.5 kilómetros. Y la distancia entre Caná y Capernaum es de 40 kilómetros. A lo mejor la línea se ve un poco débil ahí, pero mire, aquí hay unos datos. Capernaum está a menos 205 metros debajo del nivel del mar. Es una de las ciudades que está por debajo del nivel del mar en el mundo. Y Capernaum lo tenemos a 328 kilómetros sobre el nivel del mar. Es decir, si una persona quisiera ir de Capernaum a Caná, ¿cuántos metros de elevación tendrá que subir? 500 metros es lo que tendría que hacer. Ahora imagínese caminar, correr de Capernaum a Caná. Son 40 kilómetros. En el tiempo de Jesús, este recorrido se hacía en un día. Para que usted se dé idea, si usted quiere ir a la Marquesa el día de hoy y se quiere ir caminando de aquí a la Marquesa, son 40 kilómetros. Eso es lo que hizo ese papá que tenía a su hijo enfermo para buscar a Jesús. O si usted vive por acá más al norte, si usted quisiera ir a Zumpango, de aquí del centro cristiano a Zumpango son 40 kilómetros. Pero la elevación no es la misma. Si usted quisiera ir de Capernaum a Caná, tendría que irse elevando, hacer el recorrido hasta llegar hasta los 328 metros sobre el nivel del mar donde estaba Caná. Ya tenemos el escenario. ¿Cuál es la historia? Regrese al versículo 47. El oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó. ¿Qué le rogó? ¿Por qué le rogó que descendiese? Porque Caná estaba a 328 metros de altura y Jesús, si quería ir a Capernaum, tenía que bajar hasta 205 metros bajo el nivel del mar. Por eso dice que le rogó que descendiese, dice, y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre, ¿qué pasó con el hombre? Creyó la palabra que Jesús le dijo. ¿Y qué hizo?
Imagínese, hermano, este oficial del rey tiene un hijo enfermo y sabe que Jesús le puede sanar, pero Jesús está a 40 kilómetros de donde él está. Al papá no le importó, como a todo papá que ama a su hijo. El papá se levanta y empieza a hacer ese recorrido para encontrar a Jesús. Y cuando llega donde está Jesús, le ruega que baje con él a Capernaum para que sane a su hijo que está a punto de morir. Y Jesús le dice: no voy a bajar, pero voy a dar mi palabra. Ve, tu hijo vive. Y ese hombre, sin considerar que había caminado 40 kilómetros hasta encontrar a Jesús, cree la palabra y él regresa a su hogar. No vino Jesús con él, pero venía la palabra. ¿La palabra qué es? La palabra es viva y produce vida. Vea el versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. ¿Y qué pasó? Y creyó él con toda su casa. La palabra de Dios es viva y produce vida, hermanos. Jesús no tuvo que descender, Jesús no tuvo que estar presencialmente para imponer las manos. Jesús envió su palabra, que es vida. Y sabe, como el oficial del rey creyó la palabra que Jesús había enviado, su hijo recobró la vida, su hijo sanó. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y produce vida. En esta mañana, si tú tienes un hijo, si tú tienes un familiar que está muerto espiritualmente, ¿tú crees que Dios le puede dar vida? Aunque tu familiar esté lejos de aquí. Si tú crees, ponte de pie y empieza a declarar vida sobre tu hijo. Empieza a declarar vida sobre tu familiar que está lejos y que está en pecado. Señor, en esta mañana estamos proclamando vida en el hijo, en los hijos que están lejos, Señor, de tu presencia. En esta mañana estamos confesando tu palabra, Señor, conforme a lo que dice, Señor, en Juan capítulo 4. Tu hijo vive, tu familiar vive, y en esta mañana tú vas a encontrar una buena tierra, Señor, en nuestros corazones para creer que tú, Señor, vas a obrar. Aunque presencialmente ellos no estén aquí, aunque estén lejos, estamos declarando que esta palabra llega a sus corazones y tú produces vida en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos creen que ahora que desciendan a su casa van a encontrar vida? Vida de Dios en su casa. Amén. Tome su lugar. Dice el Señor: la palabra de Dios es viva. ¿Y se acuerda cuál era la otra característica? Eficaz. Eficaz proviene de la palabra griega energes. Así usted lo encuentra en el original griego. ¿Qué significa energes? ¿A qué le suena? Energía. Nos dice que es energía, que es efectiva. Pero esta palabra principalmente significa poder. Es decir, que la palabra de Dios es viva y poderosa. Poderosa. La palabra de Dios tiene un poder activo para crear, para transformar, para guiar y para salvar.
Vimos en Juan 1:1 cómo fue constituida la tierra por la palabra, por el verbo de Dios. Hebreos 11:3 nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Vea qué poder hay en la palabra de Dios, que produjo todo lo que vemos. El Salmo 19:7 dice: la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma. La ley de Dios es tan perfecta, es tan poderosa, que convierte el alma. Usted no va a poder cambiar el mal carácter de nadie, ni de su esposo, ni de su esposa, ni de sus hijos. Usted no puede cambiar el mal carácter de nadie. Pero ¿sabe quién sí puede cambiar el carácter de alguien? La palabra de Dios. La palabra de Dios es tan perfecta que convierte el alma. El corazón más duro, el corazón más difícil, Dios lo puede convertir con su palabra. ¿Cuántos eran malhumorados? ¿Cuántos eran enojones, groseros? Y Dios lo ha cambiado. Eso espero, ¿verdad? Dice el Salmo 107, versículo 20. Búsquelo en su Biblia. Vea qué poderoso versículo. Dice: Dios envió su palabra. ¿Y qué hizo la palabra? Los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios tiene poder para sanar. Hace un par de años que mi papá partió a la presencia de Dios. Él estaba en terapia intensiva y yo tenía una inquietud: que él no se fuera sin habernos asegurado de que estuviera a cuentas con Dios. Él no hablaba, estuvo en coma, estuvo en terapia intensiva. Y en terapia intensiva puse mi teléfono con el audiobiblia muy bajo y me acerqué lo más que pude al oído de él para no interferir con los demás pacientes. Y ahí me quedaba orando, confesando la palabra y pidiéndole a Dios la oportunidad de que él fuera restituido para que se pusiera cuentas con Dios. ¿Y sabe qué? Mientras estaba leyendo el Salmo 23, él retomó la conciencia y me puse a declararlo con él. Y le dije: papá, repite conmigo: el Señor. Y él empezó: es mi pastor. Y así fue como él fue recuperándose. Y tuvo un tiempo de gracia para ponerse a cuentas con Dios. Dios envió su palabra y ¿qué dice? Lo sanó. La palabra de Dios es tan poderosa que sana. Dios sana con su palabra. Dios trae sanidad con su palabra. Y no hace falta que Dios esté encarnado. Con el poder de su palabra, Él puede traer sanidad. Mire, esto no lo tenía planeado y a lo mejor en video se me van a enojar tantito, pero vaya a Mateo capítulo 8. Evangelio de Mateo capítulo 8.
Vamos a leer el versículo número 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. En algún momento el siervo de este centurión tuvo un accidente que lo dejó inválido y atormentado. Estaba afectado física y emocionalmente. Y Jesús le dijo, versículo 7: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: wow, de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y les digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado, ¿qué? Fue sanado en aquella misma hora. ¿Usted cree que Dios debe de estar presencialmente en un lugar para que haya sanidad? ¿Qué hace falta que haya? La palabra, la poderosa palabra de Dios sana. ¿Cuántos tienen un familiar enfermo que no está aquí? Póngase de pie y vamos a declarar la palabra de Dios. No es necesario que usted vaya allá y le ponga las manos. No es necesario que usted se dirija. ¿Usted cree que Dios puede hacer algo? Dice Jeremías 33:6: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Usted cree esta palabra? Comience a declararla sobre su familiar. Señor, en esta mañana estamos creyendo esta palabra. Tú vas a enviar sanidad y medicina, Señor, a esos cuerpos enfermos, y vas a restaurar no solamente el cuerpo físico, sino también las emociones, Señor, también los sentimientos. Señor, estamos declarando que toda tristeza, Señor, que todo dolor en el corazón también es echado fuera en el nombre de Jesús, y que tú vas a traer tu sanidad, tu medicina, porque tu palabra es viva y es poderosa, Señor, y estamos creyendo en sanidades en el nombre de Jesús. Amén. ¿Lo cree, hermano? Amén, aleluya. Tome su lugar. Y también nos dice Hebreos 4:12: la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice: y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra es una arma de ataque, hermano. Es la espada del Espíritu. Así nos lo dice el libro de la carta a los Efesios. Y sabe que, hermano, el diablo no puede resistir la palabra de Dios, porque le corta, porque le hiere. Un día, hace como 30 años, yo tenía la inquietud y yo le decía al Señor: déjame ver una liberación. Si usted se hubiera congregado aquí hace 30 años, usted hubiera visto una fila larga de aquel lado. Mucha gente esperando a ser ministrada, a ser liberada de demonios.
Ahora ya se hace esa misma administración, pero se es más discreto. Y yo le decía al Señor: Señor, déjame ver una administración de cerca. Esa era mi oración como cuando tenía 20 años, 21 años yo creo. Decía: déjame ver una liberación. Y un día un hermano me dice: vamos a un plan casas acá por Ojo de Agua, ¿me acompañas? Sí, vamos. Y ahí vamos. Hubo alabanza, hubo palabra. Y ya cuando iba a terminar la reunión, una mujer empezó a manifestar un demonio que había en él. ¡Ah! Y gritaba. Y no le digo qué otras manifestaciones vi, hermano, pero yo me espanté sinceramente. Yo dije: por andarle diciendo al Señor que me deje ver de cerca una liberación, eso me saco. De todos modos me lo iba a dejar ver, aunque no se lo pidiera. Y me dio tanto miedo que me fui a una silla. Hubo un primer círculo de hermanos que empezó a ministrar a esa mujer. Y vi cosas terribles, hermano. No las voy a contar, porque aquí se trata de exaltar a Dios, no al diablo. Y me puse a leer la Biblia. Y como había muchos gritos, la empecé a leer en voz alta, porque yo no me escuchaba ni internamente ni externamente. Y empecé a leer la voz. Y de repente esa mujer que tenía un espíritu inmundo grita y dice: ¡cállate! Me lo dijo a mí que me callara. ¿Y qué cree que hice? Me callé. Pero después otro hermano maduro en la fe me dice: no te calles. Yo: sigue leyendo la palabra. Sigue leyendo la palabra, sigue leyendo la palabra, sigue leyendo la palabra. Y me puse a leer la palabra en voz alta. Estaba leyendo Apocalipsis 18, yo ni entendía ni comprendía, pero le estaba leyendo el futuro que va a tener el diablo. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Dice Efesios 6:17: tomen el yelmo de la salvación. Dice: tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando el enemigo tentó a Jesús, Jesús dijo: escrito está. Y con la palabra escrita Jesús le contestó e hirió al diablo. ¿Y qué cree que hizo el diablo? El diablo se fue. El Señor reprendió al diablo con su palabra. Vamos a ver un pasaje, Marcos capítulo 1 versículo 21. Vea la palabra de Dios en acción. Dice versículo 21: y entraron a Capernaum. Fíjese, hemos leído 4 pasajes de Capernaum. Algo nos está hablando el Señor. Yo creo que quiere que vayamos a Capernaum. ¿Cuántos se animan? Y entraron en Capernaum. Y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía el Señor? ¿Qué enseñaba? La palabra de Dios. Siempre le prestaban los rollos. Si no me cree, a Mateo 4, Lucas 4. Él abría el rollo y enseñaba en la sinagoga, así como ahora lo estamos haciendo nosotros. Dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. El enemigo siempre se quiere hacer el interesante. Versículo 25: pero Jesús, ¿qué hizo Jesús? Le reprendió diciéndote: cállate y sal de él. Repítalo: cállate y sal de él. Otra vez:
cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, ¿qué hizo? ¿Sabe a qué le tiene el enemigo? A la palabra de Dios. Cuando usted lea la palabra de Dios, yo le recomiendo, léala en voz alta. Lea la Biblia en voz alta. Por eso ahorita antes de empezar le puse a recitar Hebreos 4:12. Y cada vez que puedo le llevo a recitar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es poderosa, es más cortante que toda espada de dos filos. Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos? ¿Y qué? Y le obedecen por la palabra de Dios. A lo único que le teme un demonio, a lo único que le teme el enemigo, no es una cruz de madera, no es una bala de plata. Al único que le teme el diablo es a la palabra de Dios. Y el enemigo quiere meter mucha mentira en esta nación, quiere meter muerte. El enemigo no vino sino a robar, a matar y a destruir. Pero Dios, ¿a qué vino? A darnos vida, y vida en abundancia. Póngase de pie y declare vida y declare abundancia sobre México. Comience a orar, eleve su voz y declare que Dios ha venido a esta nación a darnos vida y vida en abundancia. Señor, en esta mañana estamos proclamando vida en esta nación. Estamos declarando, Señor, que la muerte sale de esta nación, que se calla con sus mentiras, con su engaño, y sale de esta nación. Y tú vienes y traes vida y vida en abundancia, Señor. La vida de nuestro Señor Jesús se manifiesta a través de tu iglesia, a través de nosotros, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Aleluya. ¿Usted cree que Dios va a hacer algo en nuestra nación? Amén. Tome su lugar, hermano. Y nos dice también: la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe por qué? Porque penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y cierra con algo muy interesante: y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, ¿sabe? Cuando llega aquí nos va a revelar lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestra mente. Cuando usted está confundido, cuando usted está triste, cuando no sabe dónde está ubicado, comience a abrir la Biblia, comience a leerla en voz alta, y el Señor va a empezar a revelarle sus pensamientos, lo que hay en su corazón. Y mire, vamos a ver un ejemplo hermoso, precioso, de cómo el Señor discierne los pensamientos. Marcos capítulo 16. Rápidamente, mi hermano, vaya a Marcos capítulo 16. Dice la palabra de Dios en el versículo 8: y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Dice, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Tristes y llorando.
Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, ¿qué pasó? No lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun que a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos como sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitar. Vea bien, hermanos, nos está relatando el Señor el momento en que Él fue muerto. ¿Qué pasaba con sus discípulos? ¿Qué estaba pasando en su corazón? El Señor les reprocha que hay incredulidad, que hay dureza de corazón. Vemos aquí, si pueden poner la diapositiva, que en los discípulos había miedo, había temblor, había espanto. Nos dice que las puertas estaban cerradas, nos dice que estaban tristes, llorando, estaban incrédulos, estaban sin fe, enmudecidos. Dice, no decían nada a nadie. Había dureza de corazón. ¿Se imagina la noche? El Señor Jesús entregó su espíritu como a las 3 de la tarde. ¿Se imagina cómo fue la noche? Esa noche. Yo entiendo a los discípulos que estaban encerrados en un aposento, estaban enmudecidos, estaban sentados, estaban llorando, estaban tristes. Los 11 estaban derrotados. Había tristeza, había depresión. Nadie decía nada, nada más se quedaban viendo los unos a los otros. Realmente estaban de luto. Y el Señor Jesús les empezó a mandar señales. Y como los vio muy tristes, y no le creyeron ni a María, ni a dos que iban de camino a Emaús, tampoco les creyeron. Dijo el Señor, me voy a aparecer y les voy a dar una palabra para que el llanto, para que la tristeza, para que el luto, para que el miedo se vaya. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Porque no solamente los reprochó. Jesús no solamente les fue a reprochar. Jesús les reveló lo que había en su corazón. Les dijo, tienen incredulidad y tienen dureza de corazón. La palabra de Dios ahí diciéndonos cómo estamos internamente. No lo vamos a encontrar aquí, pero miren, Juan capítulo 20, que es un pasaje paralelo. Acompáñeme, vea qué importante es la palabra de Dios. Así es que si no aparece en la pantalla, usted vaya a su Biblia y encuentre Juan capítulo 20. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas como cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo ¿qué? Fíjese bien, hermano. Tenemos que ir buscando los complementos de esa escena. Ellos estaban con miedo, tristes, estaban llorando, no se decía nada, había luto, había tristeza en el corazón. Y cuando les llegaba una noticia de que Jesús había resucitado, ¿lo creyeron o no lo creyeron? No lo creyeron.
Y entonces Jesús tiene misericordia y se aparece a ellos. Todos se quedan así: ¡ah! Jesús. Y Jesús les dice: paz a vosotros. Esa tristeza, ese llanto, ese dolor fue tratado, fue sanado. Dios trajo sanidad al corazón. Pero fíjese bien, versículo 26. Pasa otro tiempo, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos. ¿Dónde? Dentro. Y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas, ¿cómo? Cerradas. Y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Los tuvo que volver a ministrar. Vean bien, vino una primera vez y se fue el llanto, se fue la tristeza. Pero Jesús volvió 8 días después a aparecérseles. Y aunque ya habían sanado, estaban con las puertas, ¿qué? Cerradas. No querían salir. Y lo más seguro, hermano, es que ya habían sanado su corazón, ya habían visto a Jesús resucitado, ya su corazón estaba contento, alegre, pero las puertas, ¿cómo estaban? Cerradas. ¿Y usted cree que Dios los quería allí adentro? ¿Sanos? Bueno, a ver, contésteme primero. ¿Dios quería a sus discípulos sanos? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Los quería alegres? ¿Verdad que sí? ¿Los quería unidos? Pero los quería alegres, sanos, unidos dentro de la casa. Como que llegó el Señor Jesús y dice: ¿Qué hacen aquí? Ya los sané. ¿A cuántos el Señor Jesús ya los sanó? ¿Qué les dijo el Señor? Jesús no los quería allá adentro. Vamos a ver qué les dijo. Vaya, acompáñeme a Marcos 16, 15. Y les dijo: id por todo el mundo. ¿Y qué? A toda criatura. En la Nueva Versión Internacional dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Y Mateo 28, 19 nos da otra perspectiva. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Nueva Traducción Viviente dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, Jesús ya vino, ya trató con su dolor, ya trató con su tristeza, pero seguían encerrados, seguían con las puertas cerradas. Y aunque tú estés sano, aunque tú no tengas tristeza, estés alegre, estés contento, estés unido, Dios no te quiere ver con las puertas cerradas. ¿Sabe? Aunque Dios ha traído sanidad, aunque Dios nos ha ministrado aquí en el Centro Cristiano Calacuaya, ¿usted cree que nos quiere con las puertas cerradas? ¿Qué nos dice el día de hoy el Señor? Vayan, salgan. ¿Y a qué voy a salir? A predicar el Evangelio, a ser discípulos. Sí, hermano,
La palabra de Dios, que es viva y que es poderosa, nos dice el día de hoy: vayan y prediquen el evangelio, vayan y hagan discípulos, abran las puertas y salgan. Yo ya he hecho la obra en ti. Ahora tenemos que salir del encierro y comenzar a publicar la palabra de Dios. Dios quiere que salgamos y que esa palabra que para nosotros ha sido bendición, la palabra de Dios que nos ha sanado, la palabra de Dios que nos ha salvado, la palabra de Dios que nos ha restaurado, dice el Señor: mi palabra ya te sanó, mi palabra ya te salvó. Ahora sal, abre las puertas y sal y predica la palabra. No retengas la bendición. La palabra de Dios tiene que salir. Dios concibió una iglesia dinámica, una iglesia poderosa que no esté encerrada en cuatro paredes. Dios quiere ver una iglesia ferviente, un ejército que lleve la palabra de Dios en donde no se ha predicado. Él espera que vayamos a donde hay gente necesitada y que reciba el impacto de la palabra de Dios. Dios no quiere que nos encerremos. Dios no quiere que nos estanquemos como congregación. Su orden en este día es: vayan, salgan, avancen, emprenden, fructifiquen. Este es el tiempo de Dios para la iglesia, de salir. Ya pasó el encierro. El encierro lo tenemos que dejar atrás y tenemos que salir y predicar la palabra. Un testimonio personal. En invierno de 2004, Dios me inquietó en mi lectura de la Biblia con una palabra que es precisamente id. Yo veía id y hacer discípulos, ir y predicar el evangelio. Un día el endemoniado gadareno se enfrenta con Jesús. El endemoniado, todos los demonios que había en él le hablan a Jesús y le dicen: permítanos ir a ese hato de cerdos. Y el Señor les dijo: id. No tuvo que decir nada más. ¡Fum! Y ahí salen los miles de demonios. Yo decía: qué palabra tan más poderosa. Y le daba vueltas y vueltas en mi mente. No me podía quitar de mi mente y de mi corazón la palabra id, id. Y yo le decía a Dios: dime qué quieres. Id. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Id, id, id. Y en enero de 2005, el pastor Gonzalo, la hermana Olivia, fundadores de esta congregación, nos invitaron a desayunar al liderazgo del Centro Cristiano Calacuaya. Y una vez que desayunamos, tuvimos una junta y nos exhortaron a desarrollar proyectos o estrategias nuevas para la iglesia. Y una vez que nos comentaron esa pretensión, nos pusimos a orar. Tuvimos un tiempo de oración. Y en esos momentos de oración, mi esposa, mi amada Eliana, tuvo una visión. Dios le habló a través de una visión. Y me alegra tanto porque Dios dice en su palabra que a los jóvenes les dará visiones. Entonces mi esposa es joven. Y cuando salimos de la casa del hermano Gonzalo, me dijo: tuve una visión. Me comentó lo que había visto. ¿Qué fue lo que vio? Me dice que salíamos del centro cristiano a un lugar alejado y donde había mucha gente necesitada. Y les empezamos
ayudar a esa gente. Y les empezamos a dar pan. Y de repente me hace clic la palabra que Dios me había dado, de la palabra id. Y empezamos a deducir que Dios quería que saliéramos, que ayudáramos a la gente necesitada y que les diésemos el pan espiritual, la palabra de Dios. Concluimos que teníamos que salir como iglesia a brindar ayuda y a predicar la palabra de Dios en lugares con necesidad. Eso fue lo que Dios nos quería decir con la palabra y con la visión que le dio a mi esposa. Y así, en el 2005, el 5 de enero de 2005, dimos a luz el proyecto IT. ¿Qué es el proyecto IT? Es una jornada de ayuda social donde salimos y donde ayudamos a la gente. Mira, aquí va a haber unas fotos. Esa es, si las puedes pasar, ándale, cada 4 segundos. Ese es el primer proyecto que tuvimos aquí en el estacionamiento de Emilio G. Vaz. Usted ve, tuvimos una sección especial para niños. Estuvimos brindando distintos servicios. Mire, ahí se ven los servidores. Un hermano que se llama Mauricio me acercó la silla y me puse en pie porque le tengo que contar que cuando este proyecto lo presenté en enero de 2005, a finales de 2005, decidieron inscribirse 712 personas, 712 congregantes. Cuando llegó la primera junta para explicar la visión, de esos 700 nada más llegaron 509 personas. Y cuando llegó el día del proyecto, el 5 de marzo del 2005, nos reunimos 215 servidores. ¡Wow! Y mire, la palabra y la visión. Ahí usted va a ver a la iglesia que estamos ayudando, pero que también les estamos predicando la palabra. Esta es una fila en un deportivo que está acá arriba, donde recibimos aproximadamente a 500 personas. ¿Usted cree que la palabra de Dios se cumplió? Aquí, por ejemplo, está el doctor Oscar dando una consulta médica. Pero no solamente damos mire, ahí está mi hijo Josué chiquito predicándole a los niños. No solamente damos ayuda, les predicamos la palabra. Hay niños, hay doctores, hay dentistas, hay abogados. Aquí está mi hermano Alex cuando era joven. Sigue joven, dando asesoría legal. Nuestras hermanas recepcionistas, tomando los datos, por lo menos siempre a más de 200 personas. Nuestra hermana Susi, podóloga, no solamente le está atendiendo los pies, le está predicando el evangelio. Aquí están el equipo dental, ¿verdad? Nuestro hermano Armando, que también ahí se veía joven, bueno, sigue joven también. El equipo dental, la hermana Elenita cortando el cabello, pero no solamente corta el cabello. Mientras le está cortando el cabello, ¿qué cree que está haciendo la hermana? Predicando la palabra de Dios. Ahí está el hermano Mario. Ahí sí está joven. No, sigue joven. Ahí está el hermano Mario. El hermano Mario sale con el grupo de Libre de Adicciones. Aquí está otro proyecto atendiendo a niños. Ahí estamos nosotros cuando éramos jóvenes. Mire, mi hijo el más pequeño me llega ahí a la cintura. Ve a toda la gente. Se cumplió la visión, se cumplió la palabra que Dios nos dijo. Miren nada más. Esto es en una primaria acá arriba en San Andrés. Presentamos obras de teatro, presentamos cine, y vean la gente, vean los niños. Esta obra de teatro se llama Manchitas y Estrellitas. Es la compañía de unos hermanos, ya no están, estaban en Amistad Cristiana, nos apoyaron.
Vea el número de gente, vea a la hermana Blanquita ministrando a la gente que recibe al Señor. Esto es en México Nuevo. Nuestra hermana Rosy. Los nombro porque los quiero honrar a mis hermanos. Nuestra hermana Reina, optometrista, haciéndole el examen de la vista. La hermana Magda, orando, llevando a salvación a la gente. Mire, fuimos a la inundación en Tabasco, creo que fue en 2010. Dios nos permitió ir ahí, porque el Señor nos dijo: salgan. Este es el local de la iglesia donde hicimos la ayuda social. Ahí usted ve una manta roja, Centro Cristiano Indeco. Fuimos a llevar ayuda social 2 días. Y ahí tiene a nuestra hermana haciendo limpieza dental a un niño. La gente formada, los varones formados afuera de la iglesia. El pasillo del patio de la iglesia. No cabíamos, hermano. Dentro de la iglesia usted ve la gente esperando recibir ayuda. Vea el número de gente, vea el número de personas. Por un lado el Señor me dijo: id, vayan. Y por otro lado a mi esposa le dio una visión. Vea el equipo, esto fue en Jalapa. Ahí nos sacamos una foto. Esa fue a la gente que atendimos allá. Y sabe, hermano, tengo cientos y cientos de fotos. ¿Y sabe qué le puedo decir, hermano? Que Dios es fiel, que Dios cumple su palabra, que su palabra la ha usado para bendecirte. La palabra ha sido usada para sanarte, para salvarte. La palabra Dios la ha usado para quitar tu depresión, tu tristeza. Pero ahora esa palabra que ha sido bendición a tu vida, Dios te dice: sal y predica el evangelio. La última vez que realizamos el proyecto ID fue en el año de 2019. Teníamos planeado hacer uno en febrero de 2020 y vino la pandemia y se cerró todo. ¿Y cuál cree que es la instrucción del Señor ahora? Tienes que salir, tienes que abrir las puertas y tienes que salir. Y el primer proyecto se va a llevar a cabo de esta nueva temporada, hermano, el 12 de abril. ¿Y quiere que le diga algo? Como nos confirmó el Señor. Habíamos dejado pendiente un lugar donde realizar este evento. Nos pusimos a orar, mi esposa y un servidor. Y hace 2 semanas fuimos a desayunar el miércoles. Y me dice: vamos a ver el lugar donde íbamos a hacer el proyecto. Y antes de salir le dije: mira, el Señor me dio una palabra que dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el Señor con esta palabra me confirmó que tenemos que salir, porque yo decía en mi corazón: no, el proyecto a lo mejor en unos 3-4 años lo volvemos a hacer. Y el Señor dijo: no, alza tu cara porque estás así, como que te veo desanimado. Alza la cara y mira, los campos ya están listos. Cuando vamos a ese lugar donde va a ser el proyecto ID, la calle se llama Pedro Guzmán y nosotros así la conocíamos.
Pero cuando vamos llegando al lugar donde se va a realizar, vemos la placa del nombre de la calle que se llama Campos. Dijimos, wow. Nosotros pensamos que se llamaba Pedro Guzmán. Y sí, inicia llamándose así, pero después de 3 o 4 calles cambia a Campos. Y la palabra de Dios dice, ¿no te he dicho que los campos ya están listos? ¿Quiere trabajar para Dios? ¿Quiere salir y predicar a Dios junto con la iglesia? Dios le está hablando en esta mañana. Dios está moviendo su corazón. Pues vamos a tener una serie de juntas, de reuniones. La primera de ellas el 1 de marzo de este año a las 11 de la mañana. Dependiendo de los que se inscriban, les vamos a decir el lugar. Si me ayudan con el código QR, por favor, a proyectarlo. Mire, este código QR le va a llevar a un formato para que usted se inscriba. Si quiere participar con nosotros, si usted es doctor, enfermera, podólogo, dentista, si usted quiere trabajar con los niños, si quiere trabajar en el área espiritual orando, evangelizando, haciendo guardia de oración, si quiere cortar el cabello, si usted lo sabe hacer, si usted quiere aportar algo y tal vez usted dice, no, yo ya estoy demasiado grande, ya me duele la reuma, pero quiere aportar, pues le escuchamos. Afuera va a haber una mesa, pero usted se puede inscribir. ¿Cuál es el compromiso? Vernos aquí en el Centro Cristiano el sábado 1 de marzo para orar y poner delante de Dios este proyecto. ¿Qué le parece? ¿Está escuchando la palabra de Dios o no? ¿Dios le está diciendo? ¿Dios lo está moviendo? ¿O va a seguir sentado? ¿Va a seguir con las puertas cerradas? ¿O se va a levantar y va a salir a predicar la palabra de Dios? Usted puede hacer una religión de la fe y decir, no, yo nada más escucho y me voy y vivo la semana como yo quiera. Pero ahora Dios le está mandando un compromiso. Y Dios en esta mañana te dice, id, sal, id, sal, vayan, abran las puertas y salgan. Este código QR lo va a ver en algunas columnas del Centro Cristiano, pero si sale por la puerta 2, ahí vamos a tener una mesa para mayores informes. Si Dios le movió en esta mañana a participar y salir con la iglesia a predicar la palabra de Dios, póngase de pie y vamos a poner este compromiso delante de Dios. Cierre sus ojos y vamos a orar y a poner este compromiso. Solo si se compromete y va a venir a la junta, vamos a ponerlo delante de Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, Señor, y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta mañana, Padre, ponemos este compromiso delante de ti, porque queremos llevar, Señor, tu palabra y anunciarla. Queremos llevar tu palabra y que sea escuchada. Señor, usa nuestras vidas. Padre, declaramos en esta mañana que se acabó el encierro para muchos, que dejamos, Señor, el asiento, dejamos la pasividad, dejamos la tristeza, el llanto, el dolor, el luto, y decidimos salir contigo, Señor.
Decidimos salir contigo a llevar las buenas nuevas del Evangelio, Señor, a toda criatura. A que tu palabra tenga el efecto en otras personas, no solamente en nosotros. Usa nuestras vidas, Señor. Tu palabra dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que llevan buenas nuevas, de los que dicen a Sión: tu Dios reina. Yo declaro, Señor, bendición sobre mis hermanos. Gracias, Señor, por los que han asumido el compromiso, y gracias, Señor, por los que después en línea, Señor, quienes oigan después esta enseñanza, Padre, se van a levantar para abrir las puertas y salir. Bendigo a mis hermanos, Señor. Los declaro en bendición, en victoria. Y declaro, Señor, que van a ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es la palabra con la que bendigo a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.